Yo quería de pronto hacer una pregunta para unificar una reflexión común que hay latente en la mesa, que es con respecto al concepto del receptor, con respecto al concepto de quien oye o de quien ve los medios. Ha cambiado radicalmente. Antes, bueno, yo soy de los, si usted es dinosaurio, yo soy del paleolítico anterior con respecto a la radio, porque trabajé en Radiónica cuando no se llamaba Radiónica, ni siquiera había internet y se llamaba 99.1. Y yo recuerdo que en esa época uno emitía cosas y uno no sabía a quién se las estaba emitiendo. De repente, en programas que teníamos después de la medianoche había como una participación de freaks por vía telefónica con la cual uno conversaba. Pero ahora el concepto del receptor, yo siento, y con lo que tú planteabas, Tatiana, es que el receptor también se está volviendo partícipe y creador de contenidos. ¿Cómo lo ven ustedes a la luz de la reflexión que hemos tenido hasta el momento? En el campo en el que nosotros trabajamos, pues hace parte de un hecho político. Hay un movimiento social desde hace 30 años reivindicando que no hay receptores y no hay ciudadanos, que no son consumidores, sino que ejercen unos derechos, y entre ellos el derecho a la comunicación. No son solo depositarios de la información, sino que tienen toda la capacidad para poder aportar a los discursos y a las esferas públicas. Lo que ocurre es que antes la tecnología no lo permitía, pero por eso fue pionera la radio en América Latina y en Colombia, porque fue la primera tecnología que sí pudo hacer que gente del común hablara públicamente, porque antes acceder al periódico y acceder a la cultura escrita sigue siendo muy alejado para un montón de personas, mientras que esa misma gente puede coger un micrófono y hablar, y con muy poco conocimiento técnico, si sabe de qué quiere hablar, puede incidir. Entonces, en nuestro caso, en mi campo de trabajo, pues ni siquiera son los receptores, son los ciudadanos que producen contenidos y que interactúan y que deliberan y que y que negocian, digamos, sentidos con los que están hablando en la radio, en la televisión y en el Twitter. Para nosotros sí fue muy decepcionante, para mí personalmente, que asistí. Yo soy pionera del Internet en Colombia. Yo participé en un proyecto de los Andes que se llamaba la BitNet, era la antecesora del Internet. Era un proyecto de redes que comunicaba la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes. Y cuando nos empezaron a contar las posibilidades de interacción con los públicos, y apareció el Internet, estoy hablando de en el año 93, 94. Y entonces apareció el tiempo, y el tiempo empezó a poner sus noticias un poquito después, como en 98, y la gente podía dejar sus comentarios. Dijimos, ahora sí, la gente va a poder incidir y dialogar con los formadores de opinión. Y qué decepción los comentarios que ponían, y qué decepción sigue siendo actualmente esa forma de interacción, porque lo que debía ser un espacio de construcción de sentidos se volvió un espacio terriblemente excluyente que reproduce la exclusión y la violencia del mundo en 3D, del mundo real al mundo virtual. Entonces ahí es donde decimos, la participación es lo que queremos, pero tiene que ser informada, tiene que haber un entrenamiento, para una formación para esa participación. ¿Tú cómo lo sientes, Andrés? Bueno, si bien, ¿lo puedo sacar? Si bien en este momento el tema de los usuarios es mucho más transparente y sabemos a quién le estamos hablando, sobre todo en la radio, yo pues soy editor digital, yo no tengo mayor participación en la radio en este momento. Creo que el poder que tienen los usuarios de Radiónica en este momento es, aparte de poder comentar absolutamente todo, es el de la participación. O sea, hay un programa muy importante que se llama La Clase, que es el programa, del profe. Es como el programa bandera que tiene en este momento Radiónica, es el programa cultural y, de línea editorial de la emisora. Es un programa que desde el comienzo dice, hacemos el primer llamado a lista, por ejemplo. Y esto es, 1000 personas diciendo desde cualquier parte de Colombia en Twitter, estamos presentes, estamos escuchando, los estamos oyendo. Y todo esto porque el programa logró crear unos contenidos que son muy actuales y muy también de nicho, y creo que eso tiene que ver mucho con la participación de la gente, y es que no son temas
digamos, pensados para un público masivo, sino estamos hablando de videojuegos, estamos hablando, entonces, si lanzaron Interstellar, entonces estamos hablando de películas y la historia de las películas, del espacio, Odisea del espacio, demás. Entonces, cada semana se genera como un nicho nuevo que aprovecha ese programa para la gente. Y los comentarios de la gente, si bien normalmente son positivos, se generan, por ejemplo, polémicas cuando, digamos, sacó un disco Pink Floyd, el nuevo disco de Pink Floyd. Entonces se pregunta, una pregunta que puede sonar pues de poca trascendencia, que es mejor Pink Floyd o Black Sabbath, por ejemplo. Pero los comentarios son impresionantes, o sea, son miles y miles de comentarios que uno dice, la gente quiere opinar sobre eso, la música es algo muy importante para sus vidas y cuenta muchas historias, y creo que solamente con que existe esa posibilidad de que comenten, para la emisora es muy importante. O sea, la emisora está interactuando con sus usuarios de esa forma y está contando con la opinión de ellos. Yo siento que obviamente no tiene ese poder que, digamos, de ciudadanía y, digamos, de reivindicación en el tema de ustedes, pero siento que en el nicho que tiene Radiónica hay muchas cosas que la gente quiere decir y que a través de la emisora siente que puede decirlas, así sea comentando en Facebook o en Twitter. De las cosas bien interesantes que he visto en este fenómeno Facebook, pero especialmente Twitter, conectado, digamos, a la gran prensa, y ver televisión comentándola, pero especialmente sí, con la gran prensa. Hay varios ejemplos de cómo esa tiranía que es, porque es una tiranía al final del día, imponer una agenda mediática, ¿no es cierto? La gran prensa, los grandes medios imponen una agenda mediática, es su agenda, en la cual ninguno de nosotros interviene, a no ser que usted sea o la víctima o el victimario, o en algunos casos. Esa tiranía de la agenda se ha visto rota en algunas oportunidades, y yo esperaría que fuera cada vez más frecuente cuando un video de X denuncia empieza a rodar en la red. Dura un día, dura 2 días, dura 3 días, y ya es la gran cantidad de comentarios y de debate en la red que obliga a medios a ponerlo y abrir el debate. Voy a poner varios ejemplos. El video donde aparecen unos soldados, unos uniformados, matando, haciendo tiro al blanco con un animal, con un perro. Ese video primero aparece en la red y empieza a dar vueltas. Claro, hay gente al interior de los medios, de la gran prensa, que puede haber dicho, hombre, ¿para qué nos metemos en problemas con el ejército? Porque uno escucha esos comentarios. Pero ya era la cantidad del debate, el debate en redes, y aquí viene, lo pueden haber hecho al final del día por 2 razones. Una, porque hay un interés de la gente, porque afecta a la sociedad que este tipo de actos se lleven a cabo, o simplemente, esto tiene 10,000 vistas, pongámoslo en nuestra página, que eso nos trae 20,000 vistas más. 2 intereses, ¿no es cierto? Uno. Pero el que más recuerdo, y con esto quiero decir cómo se rompe la pirámide informativa, que esto es bien interesante. Bueno, les acabé de citar uno, el tema de los videos, de las protestas, de la represión del ESMAD. Pero el otro caso, digamos, emblemático para mí de estudio, es el de Rosa Elvira Celis, la mujer abusada, maltratada, asesinada, al final del día muere en el Parque Nacional. Es una denuncia que llega a un CAI, en fin, pero alguien, algún gestor de convivencia de la alcaldía, supo del caso, lo puso en la red, duró una semana, y que en el Parque Nacional, que sucedió así, hasta que dijeron, esto es infame. Un medio se interesó y generó toda una movilización en esos días, y todavía sigue habiendo movilizaciones a raíz de lo que significó ese caso.
Entonces, lo más interesante para redondear, Sandro, es que en el Twitter y en el Facebook, la denuncia ciudadana, en algunos casos, puede llevar a que los medios cambien su tiranía de la agenda y que integren clamores ciudadanos que surgen en las redes. Esa tiranía de la agenda, aprovecho para, ya que te tengo aquí, para preguntarte con respecto al Canal Capital, que lo veo asiduamente, especialmente por la mañana, y creo que llegué al Canal Capital es por evitar los noticieros de la mañana que parecían diseñados igual, y que creo que alguna vez se lo pregunté a Antonio Morales, por qué los noticieros siempre tenían las mismas noticias judiciales a la misma hora, en el mismo momento, y cuando uno llegaba al Canal Capital estaban en reflexiones de otro tipo. Puede que ideológicamente uno no comulgue con muchas de las ideas ahí planteadas, pero había un espacio inteligente de reflexión en la mañana y no sale uno como con una aureola de estupidez y de dolor que es muy extraña. Yo no sé desde la perspectiva de ustedes cómo si se lo plantearon abiertamente como una actitud en contra del estándar de los canales privados y de los medios convencionales. Me gusta mucho la pregunta, porque ahí me das la oportunidad, ahí sí, de hablar de la reflexión tan bonita que nos llevó a crear el modelo que hoy tiene Canal Capital, que esa discusión a mí me gusta. Miren, yo sentimos que hay un país que está cambiando. Este país en los 3 últimos años ha tenido unas movilizaciones sociales muy importantes. La movilización social del Cauca, de la nación indígena, que llaman unos, la movilización del paro agrario, Catatumbo, la MANE, paralelamente el sueño de la posibilidad de la paz en este país. Y nos encontramos con una gran prensa, con unos grandes medios, donde hay un país así de grande, maravilloso, suceden cosas, pero al final del día queda atrapado en un embudo mediático, aquí. Y por ahí no pasa todo, sino lo que el mismo relato de país monotemático, desabrido, sin colores, la pluralidad, los colores, la diversidad, la esperanza, la movilización social, los nuevos liderazgos, la esperanza, la dignidad de ser pobre también, no pasa por acá, ¿no es cierto? Es muy triste uno pensar que en este embudo mediático el derecho a la información y la libertad de información termina supeditada a los hombres más ricos de este país, que son los dueños de los grandes medios de comunicación de este país. Esa es una primera reflexión. La segunda reflexión, para abrir el embudo, fue que una reflexión mucho más de fondo. La raíz del conflicto colombiano, Sandro, Andrés, Tatiana y queridos amigos, ustedes lo saben, es la de invisibilizar la diferencia, la de matar al que piensa diferente. Así se mató a la Unión Patriótica, así mataron a Bernardo, así mataron a Pizarro, a Galán, en fin, por el hecho de pensar y ser diferentes. Pero esta televisión pública, conociendo yo, recorriendo y teniendo la historia y la memoria de ese país, yo no podía llegar a crear un modelo de televisión pública que reprodujera eso. Y para mí no se necesita ser inteligente para eso, sino sentido común, pero también un sentido de memoria de este país. Esa televisión pública tiene que abrirse a todos los públicos, a todas las miradas. Entonces, en esa televisión pública hoy están los indígenas, pero no como caricatura, no, tienen su noticiero de televisión, sus periodistas indígenas, sus contenidos de agenda indígena, está el movimiento LGBTI, tuvimos la primera presentadora transexual, hoy tenemos un programa que se inauguró hace unos 3 meses, El Tal Campo Sí Existe, donde el moderador es César Pachón, una dignidad campesina, con todas las dignidades campesinas, hablando de la agenda del campo, que no es la agenda que nosotros tenemos en Bogotá. ¿Quién dijo que La Noche o los programas de análisis de la franja de análisis de opinión representan
todos los grandes problemas o inquietudes de este país. La agenda campesina es otra, la agenda indígena es otra. Sí, hay unos puntos donde se encuentran en el clamor de la paz, pero si uno ve un programa de César Pachón, ellos están pensando, bueno, las zonas de reserva campesina, o se nos encareció la papa se está, que son temas que no tocan los grandes formatos de programas de análisis, pero que sí tienen que estar en una televisión pública. En síntesis, nos convertimos y quisimos ser opción. Opción de un país que yo siento, de un país no relatado, de un país no contado. Es un país del que mucho se dice, pero que al final poco sabemos, precisamente por ese unanimismo de la opinión. Si ustedes ven RCN y Caracol, son lo mismo, los dos, solo cambian las presentadoras, los nombres de algunos programas, pero al final del día es el mismo relato de país. Nosotros, desde Canal Capital, rompemos eso, le empezamos a dar programas a los hoppers. No, Canal Capital no dice, no, es que tiene que haber un programa. Un poco el ejercicio de Tatiana, decimos, a ver, miremos, esta es Bogotá, ¿qué movimientos sociales hoy se están moviendo en la capital? Con fuerza, están incidiendo los hoppers. Entonces alguien me dice, oye, pero ¿cómo le van a dar un programa a esos bandidos? Ajá, por eso mismo. No son bandidos. Y si usted los empodera desde la imagen, visibilizándolos, dándoles voz, los convierte en sujetos de derechos. También ahí. Entonces está el programa de los hoppers, está el programa de los jóvenes que hacen deportes extremos, está el programa de la Red Alternativa Audiovisual de Bogotá, de la RAP, los indivisibles, exactamente. Entonces, eso fue lo que hicimos en la televisión pública, y yo me atrevo, y con todo respeto se lo digo al auditorio, a Sandro, a Andrés, a Tatiana, eso es lo que ha hecho la Bogotá Humana. Abrir los espacios, decir, aquí somos muchos, esta ciudad es plural, esta ciudad es la que alberga, al año recibe más de 100.000 personas desplazadas por la violencia. En esta ciudad vale la voz del afro, de la víctima, del indígena, de los jóvenes, convirtiéndolos en el espacio electromagnético, no solamente en el espacio público, sino en el espacio electromagnético, dándoles el derecho a la voz, a ser visibles, para aumentar el derecho que tienen a ser víctimas o sujetos, mejor sujetos de derechos. De todas maneras, yo quisiera volver a algo que se discutió en la mesa de ayer y que creo que tiene que ver con lo que ustedes habían planteado, especialmente Tatiana y Andrés, con respecto a las nuevas tecnologías en relación con los contenidos, porque ayer había como una especie de entusiasmo tecnológico de describir plataformas, innovaciones, nuevos lenguajes, etcétera, pero también había como una reflexión latente con respecto a de qué se hablan a través de esas tecnologías y qué calidad hay cuando se utilizan, y cuando hay un desconocimiento, que a veces hay una cosa como muy empírica y muy simple. ¿Ustedes cómo ven esa relación entre la tecnología y los contenidos que ellas generan? Nosotros vemos hace mucho un fenómeno que yo no logro entender todavía, y es que la gente tiene una idea del mundo que no necesariamente es la que el mismo mundo cotidiano que le rodea. Yo te decía antes de empezar el coloquio, llevamos 20 años trabajando en radio con las comunidades, y uno le pregunta a la gente qué radio quiere hacer, y quieren hacer dramatizados como las radionovelas de los años 50, y con ese tipo de formato y de lenguaje. Y a mí me sorprende mucho esto, digo, pero ¿y si será que la gente quiere oír estas radionovelas? Y cuando lo intentan hacer, no funciona, porque son lenguajes que ya no están convocando a los referentes contemporáneos. Sin embargo, es lo que decía hace un rato Holman, la gente como que se dice a sí misma lo que cree que es correcto decir. Entonces, Colombia fue pionera en la radio con las radionovelas, porque fueron muy importantes, fueron un hito que marcaron en la historia de la radio latinoamericana. Entonces la gente se dice a sí misma, pues debe ser que hay que hacer esa, que era la buena radio de antes, ¿no? Y yo veo que así funciona como en muchas formas de narración. Hay como un enquilosamiento.
A veces los discursos son bien interesantes, pero a la hora de volver los productos no corresponden. No se pueden calificar los productos comunicativos de buenos, malos, pero sí si son pertinentes o no a sus propias audiencias. Y veo que eso es lo que están haciendo los chicos, estos muy jóvenes que tú mencionabas en las redes, en las que sin necesidad de haber ido a la universidad necesariamente, nada, muy intuitivamente están hablando cotidianamente, frescamente, como son ellos, y le están llegando una cantidad de gente, a su público, ¿no? Entonces, lo que veo es que hay que de alguna manera estar preocupados o estar incentivando la reflexión sobre la narrativa, sobre los lenguajes, permanentemente, y dispuestos a oír y a oírse y confrontarse con otros lenguajes. Porque otras cosas que hemos visto es que los chicos que intentan copiar lenguajes de otros que funcionan en otros contextos y los llevan a su contexto local no necesariamente tienen éxito, tampoco. Es muy difícil opinar. Cuando nosotros vamos y hacemos los talleres, es muy difícil para nosotros decir utilice tal o no, o utilice este otro lenguaje, porque solo ellos, en su propio contexto, para su propia audiencia, podrán saber qué les convoca, qué les responde. Entonces, lo único que realmente podemos hacer es incentivar la pregunta por la narrativa, por cómo voy a contar y qué voy a contar y qué lenguaje voy a utilizar. Y eso implica, a la larga, finalmente, hacer un esfuerzo por conocer a las audiencias o conocer a las comunidades. Más complejamente, no quedarse en el estereotipo del campesino es ese señor anticuado que solamente le gusta la carranga. No, de pronto ese señor es distintísimo y hay que traerlo a los eventos y preguntarle a usted qué le gusta, qué oye, qué hace. Y cuando ya le pregunte uno a la audiencia, decida cómo quiere contar y cómo va a contarle a esa gente en especial. Ya para cerrar el comentario, me parece, comentábamos con Andrés hace un rato, Radiónica es un fenómeno especial en el país, tiene un público chiquito pero muy comprometido y son como un público de culto, no sé cómo describirlos. Ellos adoran Radiónica, obviamente son muchachos muy urbanos, muy de casi que una subcultura, ¿no? Y yo decía, claro, ahí no me sorprende, es muy meritorio que el Estado tenga una experiencia como la 99.1 de esa época o como Radiona y que ofrezca una opción de visibilización a unos sectores que, a pesar de ser juveniles, están invisibilizados, y es que les cuenten y les digan cosas en lenguajes que no necesariamente pasan por los medios comerciales. Pero difícil me parece a mí el otro reto, el de incluso hasta más fácil Canal Capital, el de Señal Radio Colombia, que usted tiene que hablarle a todo el país, a todos los sectores, porque pues, es una radio pública que además tiene que construir nación y tiene que reconocer las regiones, los sectores, las etnias, y programar un medio así pues es muy complicado. Entonces, cuando a mí me cuentan que los resultados de los estudios de audiencia, pues Radiónica va muy por encima de Señal Colombia, Señal Radio Colombia, yo digo, pues claro, porque cómo construyes las narrativas, es todo un reto construir las narrativas cuando no sabes exactamente a quién le vas a hablar. Ese es yo creo que lo han hecho bien y que se viene haciendo bien, pero esa es la gran dificultad, ¿no? Bueno, pues yo creo que hay un reto que tienen los medios públicos en este momento, y es que lo que estamos viendo con Internet, y un poco lo que yo quería decir, era ese momento horizontal en el que estamos, donde, digamos, el tiempo es igual a un blog en el sentido de que tiene las mismas herramientas, tiene los mismos recursos para digamos, crear contenido. Obviamente tiene una marca muchísimo más posicionada y más seguidores que replican más contenido, pero las audiencias están fragmentadas. O sea, las audiencias ya no son masivas como antes. En Colombia sí sigue siendo un poco así, la televisión sí tiene una audiencia muy masiva, pero entonces eso es un dilema que tenemos y que tiene yo creo que el sistema de medios públicos en Colombia, y es que tenemos dos emisoras públicas y nacionales. O sea, no tenemos nada más. ¿Cómo pueden dos emisoras en Bogotá contar la realidad de Colombia? Entonces creo que la apuesta de Canal Capital es muy importante porque sí divide por franjas y hace incluyente, digamos, el contenido de muchas personas, de muchas culturas y de muchas expresiones,
creo personalmente de pronto que se corre el riesgo de que se fragmenta tanto, que se vuelve de nicho cada programa de pronto, y no lo ve la gente que quiera es que conozca esos... Yo me he dado cuenta que de pronto esa es quizás, y de pronto puedo decir una barbaridad, las digo frecuentemente, es esa la apuesta, una parrilla de nichos, pero al final del día sumas los nichos y tienes una gran audiencia. El reto es cómo lograr que un nicho oiga al otro nicho, cómo dialogan, eso es todavía... Ahí está. Sí. Sí. Yo quisiera agregar un nicho más aquí para ir cerrando esta reflexión. Es que me quedó sonando mucho la historia de Jesús y la historia de la radionovela a partir de Elena Poniatowska, porque yo escribo y me interesa mucho los dramatizados y la ficción, y en esta realidad tan avasallante pareciera que en medios como la radio la ficción fuese como una especie de subnicho marginal, una cosa por allá extrañísima, porque la realidad supera la ficción aparentemente. En Canal Capital ustedes hicieron unas experiencias de argumentales, creo que están en la segunda, que se llama El Experimento, y antes estaba el programa que hizo Duplat sobre la historia, donde mezclaban además periodismo con ficción o con argumental. ¿Cómo ven ustedes la presencia de la ficción dentro de estas nuevas lenguajes y estas nuevas plataformas? Dentro de las nuevas plataformas, ahí les cuento un poco antes. Esa ficción, ese dramatizado se llama porque vamos a hacer no vamos porque ya salí, pero dejé, digamos, proyectado la tercera temporada de Crónicas de un Sueño. ¿De dónde viene la reflexión? Y esto tiene que ver con el debate público de los medios públicos hoy en Colombia. Yo le dije a mi equipo, empezó la discusión sobre Pablo Escobar, el patrón del mal, y todo el mundo una criticadera, pero dije, pero ustedes hacen parte de un canal público, dejen de criticar y propongan. ¿Qué proponen? Vamos a hacer una serie así, y propusimos y salió adelante, empezando por rescatar el dramatizado en la televisión pública que ha desaparecido. Señal Teleantioquia está haciendo algo, la viceministra de Comunicaciones en algo que no comparto, le dio por darle unos recursos a Fox, y Fox y un canal regional hacen una serie. Yo digo, los canales regionales pueden hacerlas solitos perfectamente. En fin, eso es otra discusión. Dijimos, si la televisión privada hace Pablo Escobar, el patrón del mal, la televisión pública tiene que contraprogramar en favor de la memoria de las víctimas, en favor de un contenido que construya memoria, que construya sociedad. Entonces nos inventamos Crónicas de un Sueño, un formato ficción documental, en fin. Pero aquí viene el error, nos quedamos, y eso me lo han reclamado, yo no lo vi, y ni el equipo lo vio. ¿Por qué la serie no está toda en un formato especial en la red? En una página web especial, con su interactividad, como lo tiene cualquier serie web en los Estados Unidos. No, ahí nos dormimos, ahí no hay excusa. Y nos dimos cuenta en una charla cuando un profesor en Ibagué levantó la mano y le dije, no, yo copié los capítulos y los subí a YouTube todos y se los presento a mis alumnos. Y yo, bueno, maravilloso, mejor. Es público, sí. Cuando sale Caracol con Pablo Escobar, el patrón del mal, y yo digo esto porque creo que son tips para la construcción de televisión y radio pública. Cuando sale Pablo Escobar, el patrón del mal, también nos dijimos, hombre, ¿por qué se cuenta la historia desde el victimario y no desde las víctimas? Y nos inventamos una serie documental de 13 capítulos de 1 hora que se llamó Las víctimas de Pablo Escobar. La hicimos con Alfredo Serrano, Oscar Bustos y yo. Entonces,
Y aquí, detrás de eso, la trasescena es maravillosa. Llegar a Medellín, buscar al movimiento de viudas de los policías que había asesinado Pablo Escobar y darnos cuenta que después de 13, 20 años de asesinado, muerto Pablo Escobar, no había vuelto una cámara a entrevistar a esas señoras. Y ellas con dolor decían, pero sí está la vida del victimario. Entonces ahí nos dábamos cuenta el poder que puede tener una televisión pública que sea consciente del papel que juega en la construcción de memoria histórica y de relato histórica, de relato de historia de este país. Y termino con una chiva. Estamos produciendo la primera serie animada en el formato, no sé si ustedes vieron Al-Basir. Al-Basir es la primera película que gana un Oscar animada, es la historia de la invasión de los campos de refugiados de Sabra y Shatila en Palestina, con técnica animada, pero una técnica que toma a las personas en sus movimientos reales, en fin. Al-Basir se llama. Al-Basir, y la televisión pública del País Vasco, la UTV, está recreando con animación ese famoso y bellísimo libro de Kapuczynski que se llaman Las guerras del fútbol. Nosotros adoptamos esta mecánica, esta técnica, y vamos a lanzar el año entrante Sabogal. Sabogal es la historia de un abogado defensor de derechos humanos, que empieza a través de 14 capítulos de 1 hora en serie animada a investigar el asesinato de Jaime Garzón, la masacre de Trujillo, el Salado, en fin. Con respecto, digamos, al programa de las víctimas de Pablo Escobar, por ejemplo, me recuerda un ejemplo muy famoso, digamos, de un documental transmedia que se hizo en Argentina sobre la guerra de las Malvinas, en donde un soldado, se inventaron un soldado en Twitter a partir de, digamos, testimonios que tenían de soldados y de cartas que los soldados les habían mandado a sus familias, y esa cuenta de Twitter era la de un soldado contando en tiempo real, obviamente 30 años después, lo que pasaba en los campos de guerra en las Malvinas. Entonces me ocurre que hubiera sido, digamos, una apuesta muy bonita que esas víctimas de Pablo Escobar tuvieran una cuenta de Twitter, tuvieran una forma, digamos, de contarle a las nuevas audiencias, las que están ahí, mire qué fue lo que pasó, este no fue un tipo que le regaló esto a otro, sino que, no sé, me mató a este, voló a este, lo que sea. Pienso que hay muchas oportunidades, que los temas son muy fuertes y nos deberían llegar, y son muy duros, pero si no estamos dentro de lo digital mostrándolos, se pierden, y lo sé porque trabajé en el grupo de memoria histórica, y hablando hace poco con alguien, yo le dije, tienes que meterte en eso, tienes que hacer cosas transmedia, que se vayan por acá, por allá, mostrarlo de diferentes maneras, y me dijo que quería hacer televisión solamente. Y usar la web para subir el programa en YouTube. Yo iba a volver a la pregunta de Sandro del dramatizado en la radio. ¿Qué fue lo que ocurrió con Jesusa, ¿no? ¿Cuál era el fenómeno? Jesusa es una producción de Radio Educación Mexicana con esta gran actriz que no me acuerdo el nombre, pero tú debes saber que era la vieja sabia de Como agua para chocolate. Una gran actriz mexicana que hace un monólogo, convierte en la novela de Elena Poniatowska en una, que creo que hizo un monólogo de esa misma novela. Yo realmente solo conozco la serie radial, nunca leí el libro. Y se recrea con un paisaje sonoro muy sencillo, está ella siempre en una mecedora con algunos sonidos del campo, recordando, y cuando recuerda, ahí ya se hacen como unos paisajes sonoros de la movilización campesina, las Adelitas que iban a hacer la revolución. ¿Cuál es el éxito? Y sigue siendo exitosa esta radionovela, tiene ya como 15 años de producida, y es que, aunque relata un hecho histórico de otro contexto, es un hecho con el que es muy fácil identificarse en Colombia, porque responde a una necesidad y a una preocupación que es el problema agrario no resuelto, la gran deuda histórica en Colombia con un sector inmenso de la población que son los campesinos. Entonces Jesusa sigue siendo pertinente en muchas emisoras del país, se la siguen pidiendo al ministerio. Una persona que viene a tu taller, que es Estela, del Ministerio de Cultura, es la persona que la distribuye y la manda.
cada vez que se la solicitan. Y yo hace poco le preguntaba, ¿siguen pidiendo? Dice, siguen pidiéndola. Está tan bien hecha, tan bien actuada, tan bien dirigida, el guión es tan maravilloso, que sigue siendo pertinente. Entonces, yo creo que el dramatizado, bien hecho, va a funcionar. Bien hecho es con actores profesionales, con buenos guionistas, pero sobre todo diciendo cosas que de una u otra manera le refieran a la realidad de la gente. No personajes que no existen, en casas que no existen, que no me dicen nada a mí, que me reflejan que me dibujan un país que no soy yo. Eso es más difícil. El gran problema es que ahí sí la radio se vuelve costosa, tan costosa como la televisión. El gran problema de la televisión pública y los dramatizados es que es muy, muy costoso. Y yo vi y disfruté Crónicas de un sueño, pero sin saber cuáles son los detalles, pues yo creo que con muchos más recursos hubiera sido maravillosa. Yo vi una serie que es muy famosa, ya lleva creo, como 10, 15 años en España, que se llama Cuéntame cómo pasó, que dirigió en una época, en unos periodos, dirigió Sergio Cabrera, el colombiano, lo dirigió. Y esta gente cogió el archivo de RTV, la Radio Televisión Española, después de que ya lo habían digitalizado, preservado y lo habían hecho un tratamiento al color, con un grupo de historiadores e investigadores maravillosos, fueron y clasificaron la información que había en los archivos visuales y aprovecharon todo ese material de archivo para hacer Cuéntame cómo pasó. Pero Cuéntame cómo pasó es una producción carísima, costosísima. Y claro, gana premios, lleva no sé cuántos años, sigue siendo muy exitosa, pero para que funcione, me parece que requiere una inversión gigantesca y tener como la conciencia de que usted va a recuperar esa inversión porque va a ser muy bueno el producto. Me parece que aquí en todos los medios se espera que haya un retorno muy rápido de la inversión, ¿no? Dijo, eso de pronto funciona, pero a muy largo plazo yo no estoy dispuesto ni tengo tiempo a saber si va a funcionar o no. Invertir todo esto para saber si lo voy a recibir de regreso, ¿no? No sé si tenemos problemas de tiempo o hacemos una sesión de preguntas de las personas asistentes. Un par de preguntas, gracias. Sí, aquí hay una pregunta. Muchísimas gracias a Sandro, que es muy buen moderador. Nunca he visto un moderador que haya hecho unos convenios o unas conferencias que verdaderamente vale la pena, lo felicito. A Holman, pues yo creo que soy uno de sus admiradores. Yo lo tengo en cuenta de Twitter, yo quería sugerir algunas cosas, pero bueno, ¿qué más se puede hacer? Y a los dos, si se puede decir, muchachos, del manejo de Internet, pues yo quisiera más bien hacer un recuento de que yo, Juan Carlos Kenwan, soy el administrador del sitio Bagatera. Muy pocos lo conocerán, porque ¿Cuál sitio? El sitio Bagatera. Entonces, yo había colaborado antes con una emisora de Caracol Radio que se llamaba Colorico de Radio. Se llamaba porque esa emisora ya lo acabaron. Hace 2 años que lo acabaron. Y en esa emisora han hecho tantas propuestas con los niños para la participación con los niños. Entre ellos que los niños realizaban su top 10 de canciones, o que realizaban un programa muy, muy bonito que se hizo con la UNICEF y con la Alcaldía Mayor de Bogotá de Lucho Garzón, que se llamaba Raca Mandaca, o con otros programas como el famoso Caracol Junior. Desafortunadamente a la emisora lo quitaron, y antes de que lo quitaran, pues yo di la idea de realizar, digamos, unos especiales sobre animación japonesa, más conocidos como anime manga. Y la verdad, pues cuando hicimos esos especiales, a los jóvenes les gustaron, porque los primeros que vinieron eran los jóvenes, porque eran oyentes de Colorico de Radio en el 90, en el 2000. Y ocurrió que ellos pedían más y exigían más. Cuando cometimos algunos errores en algunos especiales, entonces comenzaron a quejarse ante las directivas de Caracol. Y una de las razones de que cerraron Colorico de Radio era, primero, porque no tenía audiencia, y eso es totalmente falso, porque cuando quitaron Colorico de Radio, vinieron los oyentes, los verdaderos oyentes, diciendo, mire, yo tengo mi hija que quiere escuchar una emisora diferente, y eso fue algo absurdo. El otro es que no tenía el famoso propuesta comercial que lo tenía en el 93, que tenía tantos patrocinadores, ahora no lo tenía. Ahora no tiene. Y
Y lo último, las quejas de los jóvenes que a pesar de que tengan 20, 25 años y que hayan sido oyentes de Colónico de Radio, pues es muy complicado decir de que se hace un programa hecho para niños y que los cuales los jóvenes, que se hace llamar otakus, dicen ser otakus, ellos dicen, no, eso no es para nosotros, sino que eso está mal hecho, eso dirían ellos, y por eso es que se acabó la emisora de Colónico de Radio. Eso a mí me da tristeza. Y las experiencias que me han dicho con respecto a Radiónica, porque yo me acuerdo recientemente de un muchacho que decía, oiga, es que en Radiónica se están hablando sobre animes deportivos a la 1 de la mañana, entonces me pasa la voz y yo dije, no, pues ¿qué? A esa hora yo estaré dormido. Y hay una de las cosas que a mí me da vaina, sí, ya. Una de las cosas que yo estoy impulsando un poco con el sitio Bagatela es dar a conocer lo que es la cultura japonesa como tal y del cual se llega hacia ciertos sectores jóvenes. Pero me atreví a meterme en la cultura colombiana y entre ellos dar a conocer, digamos, la famosa Fiesta de Reyes que el próximo año va a cumplir 15 años. Digo, 15 años no, en el próximo año va a cumplir 100 años la Fiesta de Reyes de Barrio Egipto, que seguramente Canal Capital hizo algunos cubrimientos en ese entonces. Y me queda claro de que el hecho de que yo aporte con contenidos propios, pues hay a veces que eso se pueda volverse viral y que pueda tener algunos comentarios, algunos un poquito infames, vulgares, porque eso es lo que no me gusta de la gente de las redes sociales, y es que dicen tanta barbaridad en las redes sociales en medio de tantas opiniones valiosas que se dan. Y bueno, y yo solamente quiero, yo no sé si hacerles una pregunta o sugerir, de que si es posible, de que como ya se incluyeron a la gente del pop, a la gente del rap, a la gente del hip hop, ¿por qué no incluye a aquellos jóvenes que les gusta mucho la parte de la animación? Porque de eso se están viviendo muchos jóvenes que quieren crear contenidos para animación, no de lo que ya se está haciendo ahorita, sino de impulsar una verdadera industria de la animación colombiana, para meter nuevos contenidos y nuevas historias como tales. Ya no les quito mucho más el tiempo. Muchísimas gracias. En cuanto al tema, digamos, de la animación, el tema tiene un programa específico que es Madrugada Radiónica, que es el que tú decías, que va de 12 a 3 de la mañana, en donde se toca todos los temas, digamos, de historietistas, de cómics, de novelas gráficas, de consolas de videojuegos, y entonces es un programa, digamos, de varias generaciones, ¿no? Los que se identifican desde con el anime de Caballeros del Zodíaco, que era el que me gustaba a mí, hasta el de ahora que no, yo realmente no lo conozco, pero digamos, en cuanto a animación como tal, como profesión y como un tema, digamos, más ligado al cine y a la televisión, se tocan los temas en diferentes programas. Por ejemplo, en la clase, cuando se hablan de películas de animación, ¿me entiendes? Entonces es más transversal el tema, muchos temas como ese se tocan durante toda, digamos, la emisión de la emisora, pero para un programa especial, digamos, para ese tema, está Madrugada Radiónica, en ese sentido. Bueno, Holman, Tatiana, Andrés, asistentes, Fundación Gilberto Alzate Avendaño, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por convocar estas mesas y espero que nos haya servido a todos como punto de reflexión para futuras experiencias. Muy amables.